La luz de los reflectores puede cegar, pero también puede ocultar sombras que pocos quieren ver. Detrás de cada aplauso, hay un eco que nadie escucha. Detrás de cada sonrisa en pantalla, puede esconderse un grito silencioso. Y detrás de un actor querido por miles, puede habitar un ser humano completamente solo. Hoy, nos adentramos en la historia de Fırat Çelik, un hombre que quizá recuerdes por sus intensos papeles en la televisión turca, por sus ojos cargados de verdad, por su manera de interpretar no solo con palabras, sino con el alma. Pero también, por su misteriosa desaparición. Por ese silencio que poco a poco fue envolviendo su figura, alejándolo de los escenarios, de las cámaras y del mundo. Nacido entre fronteras, criado entre culturas, y convertido en artista por vocación y por necesidad del alma, Fırat parecía destinado al éxito. Sin embargo, el precio de ese camino fue más alto de lo que muchos imaginan. Porque no basta con talento. A veces, ni siquiera el amor del público es suficiente para calmar lo que duele por dentro. Esta no es solo una historia de fama. Tampoco es una biografía tradicional. Es un retrato de alguien que vivió dividido, que buscó pertenecer, que brilló y que eligió callar. Y antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Historias como esta merecen ser contadas, compartidas y recordadas. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes, como Fırat, han sido silenciados por la vida. Fırat Çelik nació el 25 de marzo de 1981, en Ostfildern, una pequeña ciudad en Alemania, en una familia de inmigrantes turcos que buscaban una vida mejor. Sus padres, como muchos otros, deseaban un futuro distinto para ellos y sus hijos, lejos de las dificultades y limitaciones de su país natal. Pero lo que debía ser un nuevo comienzo, pronto se convirtió en un camino lleno de dudas y desafíos, ya que Fırat creció entre culturas e identidades contrastantes. Dos naciones, dos idiomas y un futuro incierto. Con tan solo 2 años de edad, su familia se mudó a París, donde enfrentó el arduo desafío de ser diferente. En una ciudad que aún no estaba completamente preparada para abrazar la diversidad. Fırat aprendió desde temprano lo que significaba ser un extranjero. Las palabras francés y turco se volvieron parte de él, pero nunca logró identificarse plenamente con uno solo. Esa sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar, de estar entre dos mundos, lo marcó profundamente, algo que se reflejaría en su arte en los años venideros. Desde muy joven, Fırat demostraba una sensibilidad rara. No era el tipo de chico que se destacaba en multitudes ni buscaba ser el centro de atención. Por el contrario, prefería observar en silencio, absorbiendo emociones, gestos y palabras que, más tarde, se convertirían en herramientas esenciales para su arte. Él poseía una capacidad rara de sentir el mundo a su alrededor. Algo que pocos tienen, pero que poco a poco aprendería a transformar en algo aún más grandioso. Antes de sumergirse en el mundo de la interpretación dramática, Fırat comenzó su carrera como modelo. Su mirada profunda y misteriosa llamaba la atención por donde pasaba. Sin embargo, no se sentía completo con la superficialidad de esa profesión. Él buscaba algo más, algo que tuviera sentido para su alma inquieta. Fue entonces cuando, con valentía y una enorme dosis de introspección, decidió seguir su verdadero camino, la interpretación teatral. Comenzó a estudiar artes dramáticas con dedicación, no solo como un estudio técnico, sino como una forma de entender y dar voz a los sentimientos que el actor ocultaba, y que él mismo, muchas veces, no podía expresar de otra manera. Su trayectoria inicial en Francia, donde comenzó a actuar en pequeñas producciones locales, fue un esfuerzo silencioso, casi invisible para el público en general, pero enormemente importante para su evolución como actor. Cada obra, cada presentación, fue un intento de encontrarse a sí mismo, de descubrir quién realmente era. Con el tiempo, su presencia fue ganando fuerza, hasta que empezó a ser reconocido y llamado para papeles mayores. Y, más importante aún, comenzó a entender el poder del arte como una forma de expresión genuina, algo que pocos logran hacer con la intensidad que él transmitía. El salto al reconocimiento internacional, sin embargo, llegaría a través de su tierra natal. Turquía. En 2010, consiguió el papel de Mustafa en la novela Fatma Gül'ün Suçu Ne. Este fue el momento decisivo de su carrera, donde no solo se hizo conocido en su país,
sino que alcanzó una audiencia internacional, especialmente en América Latina. El personaje que interpretó, Mustafa, estaba marcado por la obsesión, el dolor y el conflicto interno, características que Frat supo traducir de una manera tan visceral que el público creyó, con toda su alma, que él estaba viviendo ese sufrimiento. El éxito de Fatmagul Suku fue estrondoso. La novela no solo conquistó los corazones de los turcos, sino que también arrasó en países como México, Brasil, Argentina, entre otros, donde su actuación fue aclamada. La mirada de Frat, su forma única de transmitir el sufrimiento con un simple gesto, hizo que muchos lo consideraran uno de los mayores talentos de su generación. Sus seguidores empezaron a verlo como alguien que no solo representaba el dolor humano, sino que lo vivía, como si cada personaje fuera una extensión de su propio ser. Después de este hito, Frat continuó su carrera en proyectos desafiantes, como 20 Dakika, Kurtulus Son Durak y la conmovedora Bir Barn Bir Yomos. En estas producciones, siempre eligió papeles que eran complejos, oscuros y que exigían una entrega total. Su capacidad para entregarse a cada personaje, para desaparecer en sus emociones, hizo que muchos lo vieran no solo como un actor, sino como un verdadero maestro de la interpretación. Sin embargo, detrás de todo ese talento visible, existía un hombre constantemente dividido, como si viviera en dos mundos paralelos. Se veía dividido entre las culturas que lo formaron, entre los idiomas que hablaba, entre los mundos de Europa y de Turquía. Siempre sintió que, por más que brillara, no pertenecía completamente a ningún lugar. Esa sensación de desconexión, de no pertenecer, sería la sombra que acompañaría su carrera y, tal vez, explicaría parte de su alejamiento silencioso en los últimos años. Frat Çelik era más que un simple actor. Él era, y sigue siendo, un reflejo de todos aquellos que, por alguna razón, se sienten fuera de lugar. Mostró que, a pesar de brillar en las pantallas y ser amado por millones, un artista puede cargar dentro de sí las sombras de su propia existencia, y esas sombras, a veces, son más pesadas que cualquier éxito. Con el paso de los años, algo cambió en la mirada de Frat Çelik. Ese brillo intenso, que antes reflejaba pasión y entrega total, fue dando paso a una mirada más introspectiva, más distante. Sus trabajos se volvieron cada vez más escasos, sus apariciones públicas raras. El actor que un día fue ovacionado por multitudes, ahora caminaba por senderos silenciosos, más solitarios. No hubo escándalos. No hubo polémicas. Solo un alejamiento sutil, casi imperceptible al principio, pero que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Para muchos, simplemente estaba siendo selectivo, eligiendo papeles que realmente tuvieran sentido. Pero para quienes lo conocían de cerca, lo que había detrás era algo mucho más profundo. Y doloroso. Frat cargaba con un dolor que pocos lograban ver. Él mismo lo confesó en una entrevista. A veces, no sé quién soy. Nací en Alemania, crecí en Francia, tengo alma turca. Pero, ¿a dónde pertenezco realmente? Esa frase sonó como un grito silencioso, una súplica de alguien que llevaba consigo un peso invisible. El peso de vivir entre identidades, culturas e idiomas. El peso de no sentirse completo en ningún lugar. En los últimos años, su presencia en las redes sociales prácticamente desapareció. No hay actualizaciones recientes, ni noticias sobre nuevos proyectos. Los fans comenzaron a darse cuenta. Algo no estaba bien. Se enviaron mensajes, se hicieron preguntas. Pero lo único que se recibió fue el eco del silencio. Un silencio que duele, que dice más que 1000 palabras. Y es dentro de ese silencio que nace la triste noticia. Frat Çelik parece haberse retirado del mundo artístico. No por falta de talento, ni por falta de oportunidades. Sino, tal vez, por una razón más íntima, más difícil de explicar, el cansancio del alma. No hubo una despedida oficial. Ningún comunicado. Solo la decisión silenciosa de callar. De alejarse de todo aquello que un día fue su mundo. Hoy nos preguntamos. ¿Dónde está Frat Çelik? ¿Qué siente, qué piensa, qué guarda en su corazón? Quizás nunca lo sepamos. Pero lo que permanece es su legado, los papeles intensos, las lágrimas verdaderas,
las emociones que atravesaron la pantalla y tocaron a millones. Puede que se haya alejado, pero su luz sigue viva en la memoria de quienes lo vieron amar, sufrir y luchar a través de sus personajes. En entrevistas, Frat hablaba con honestidad sobre la complejidad de vivir entre culturas. Confesaba que a veces se avergonzaba de no hablar un turco perfecto, a pesar de ser turco. Y que también era tratado como extranjero en Francia, a pesar de haber crecido allí. Siempre estaba en el medio, sin pertenecer del todo a ninguna parte. Esa sensación constante de vivir en un limbo identitario lo volvió un artista sensible, pero también un hombre vulnerable. Aquello que lo hacía especial ante las cámaras, su intensidad emocional, su fragilidad honesta, también lo dejaba expuesto al aislamiento. El público lo veía como un actor talentoso, intenso, carismático. Pero fuera del set, Frat libraba una batalla interna. Una guerra silenciosa entre lo que era, lo que esperaban que fuera y lo que él mismo deseaba ser. Y con el paso del tiempo, esa lucha fue dejando marcas. La fama no llenaba sus vacíos. Los aplausos no curaban la soledad. Cada vez que volvía a casa, frente al espejo, se enfrentaba con los mismos ojos cansados, buscando reconocerse entre tantas máscaras. Quizás por eso comenzó a alejarse. Quizás el silencio que hoy rodea su vida pública es el reflejo de un dolor profundo. Un cansancio de vivir entre fronteras. Entre países, entre idiomas, entre versiones de sí mismo. Frat Celik representa, en muchos sentidos, a aquellos que viven con el alma partida. La eterna búsqueda de un lugar donde realmente puedan ser ellos mismos. Y aunque ese lugar aún no haya llegado, su arte, su entrega y su verdad siguen resonando. Como un susurro que nos recuerda que las batallas más duras no se libran en los escenarios, sino en el interior del corazón. Ser actor, para muchos, es cumplir un sueño. El reconocimiento, los aplausos, los flashes, el cariño del público. Todo eso parece mágico desde afuera. Pero para alguien como Frat Celik, un hombre introspectivo, sensible y silencioso, esa exposición constante fue, en realidad, una prisión invisible. Desde el comienzo de su carrera, Frat no buscaba la fama por su brillo. Él quería contar historias. Quería dar vida a personajes que tocaran el alma de las personas. Su arte era un refugio, no un espectáculo. Por eso, cuando el éxito de Fatmagul Unsuqne estalló con fuerza, sintió que el mundo comenzaba a girar demasiado rápido. De un día para otro, millones de ojos comenzaron a observarlo. Fans en todos los rincones, entrevistas, premiaciones, expectativas. Su imagen comenzó a circular por revistas, canales de televisión, redes sociales. Y cada gesto suyo, una sonrisa, un silencio, una ausencia, era analizado, interpretado, juzgado. Para alguien que siempre valoró el silencio y la profundidad, eso fue devastador. Frat nunca quiso ser una estrella. Quería ser un artista. Pero el sistema no permite separar una cosa de la otra. Cuando estás en la cima, esperan mucho más que talento, esperan presencia, carisma constante, frases que impacten, disponibilidad total. Esperan que seas lo que el público imagina. Aunque eso vaya en contra de tu propia esencia. La presión era constante. Los contratos exigían que mantuvieras cierta imagen. Los fans querían acceso a su vida íntima. Los directores exigían nuevas versiones de él, nuevas emociones, nuevas entregas. Pero por dentro, Frat se sentía cada vez más vacío. Como si su alma estuviera siendo consumida poco a poco por el ruido de la fama. Intentaba mantener la calma. Aparecía con su sonrisa discreta, respondía con amabilidad, cumplía con sus compromisos. Pero tras bambalinas, había un hombre agotado. Un hombre que, con cada nueva alfombra roja, se preguntaba qué había dejado atrás. Y si todo eso aún tenía sentido, la fama no lo alimentaba, lo silenciaba. Con el tiempo, empezó a rechazar proyectos. No por orgullo, sino por necesidad. Sabía que cada papel le pediría algo más de su alma. Y que ya no podía seguir entregándose con la misma intensidad. El vacío crecía, y con él, la necesidad de volver a sí mismo. No quería decepcionar a sus fans. No quería traicionar a quienes creyeron en él.
pero tampoco quería traicionarse. Y fue entonces, en esa línea delgada entre el deber y la intuición, cuando tomó la decisión más difícil de todas: alejarse. Salir del escenario. Abrazar el silencio. Una decisión que muchos no entendieron. Que algunos vieron como abandono. Pero que, para Frank, puede haber sido la única forma de preservar lo que aún quedaba de su verdad. La fama, cuando no se busca, puede convertirse en una carga insoportable. Y en el caso de Frat Selig, quizás fue ella la que terminó apagando una de las voces más sensibles de su generación. La desaparición gradual de Frat Selig de las pantallas y de las redes sociales no fue un escándalo. No hubo polémicas, ni rupturas dramáticas. Ningún titular en letras grandes anunciando su salida. Fue algo mucho más triste, un desvanecimiento lento y silencioso, como una vela que se apaga. No por decisión, sino por falta de aire. Es como si simplemente hubiera dejado de existir ante los ojos del mundo, sin ruido, sin despedidas, sin ninguna explicación clara. Su silencio dijo más que cualquier entrevista. Un silencio que lleva dolor, introspección, cansancio. Pero también dignidad. La dignidad de quien se niega a moldearse a un sistema que violenta su esencia. Hoy, muchos se preguntan dónde está. Si está bien. Si piensa en volver. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Sus perfiles públicos siguen inactivos. Las fotos antiguas siguen ahí, como ecos de un tiempo que ya no existe. Los proyectos que una vez iluminaron su carrera quedaron atrás, sin sustitutos, sin continuidad. Y en ese silencio, se creó un vacío. No solo para sus fans, que aún revisitan sus novelas buscando respuestas en los ojos de los personajes, sino también para el arte que él ayudaba a construir. Porque Frat no era simplemente un actor más entre tantos. Era una presencia única. Era un alma sensible, un narrador de historias que convertía cada papel en una confesión silenciosa. Su mirada contenía verdades que el guión no decía. Su postura, siempre medida, siempre intensa, transmitía capas profundas de humanidad. En cada personaje, Frat dejaba fragmentos de sí mismo. Y quizás eso fue lo que lo desgastó. Dar tanto de sí a personajes ficticios, mientras su propia historia seguía sin un final claro. La ausencia de Frat se siente, aunque pocos hablen de ello. Porque es difícil nombrar lo que no se entiende. Y lo que pasó con él quizás nunca sea totalmente comprendido. No fue una elección impulsiva, ni una huida repentina. Fue un proceso silencioso, sutil, casi imperceptible. Pero doloroso. Es como si el mundo se hubiese vuelto demasiado ruidoso para él. Como si la presión, el juicio, la necesidad constante de rendimiento lo hubieran asfixiado. Y entonces, poco a poco, fue apagando las luces. Primero las apariciones públicas, luego los proyectos, después su propia presencia digital. Pero lo más conmovedor es darse cuenta de que, incluso ausente, Frat sigue hablando. Su silencio está cargado de significado. Dice lo que muchos no se atreven a decir. Revela una verdad incómoda, que no todos los artistas nacieron para el espectáculo. Algunos nacieron para la introspección, para el gesto contenido, para el viaje interior. Y cuando ese espacio se viola, el precio a pagar puede ser el propio retiro. Por eso, cuando volvemos a ver sus trabajos, sentimos algo diferente. Hay más que actuación. Hay desahogo. Hay confesión. Hay, quizás, una súplica silenciosa para que el mundo lo vea. No como celebridad, sino como ser humano. Y tal vez eso sea lo que hace su historia tan dolorosa, el hecho de haber perdido a un artista verdadero, no por escándalo. No por fracaso, sino por agotamiento. Un agotamiento del alma, de esos que no se curan con aplausos. Frat Selig, con su ausencia, nos obliga a reflexionar sobre lo que hacemos con nuestros artistas. Sobre cómo los moldeamos, los exigimos, los consumimos. Y los dejamos ir cuando ya no encajan. Su silencio, más que nada, es un grito. Un grito mudo, pero ensordecedor. Y así seguimos, sin respuestas. Pero con una certeza, que su ausencia se siente. Y que su silencio, aunque doloroso, sigue contando una historia que aún no ha terminado.
Aunque ausente, Franz Selig sigue vivo en la memoria de aquellos que, alguna vez, se emocionaron con su arte. Su presencia permanece, aunque los reflectores se hayan apagado y los escenarios estén vacíos. Porque hay actores que pasan. Y hay otros que dejan huella. Franz fue, y es, de esos pocos que marcan para siempre. Sus escenas como Mustafa, el personaje atormentado e intenso de Fatmagul Unsuku Ne, siguen siendo comentadas, recordadas, analizadas. No solo por la calidad de su actuación, sino por la verdad que transmitía. Era como si no estuviera actuando, sino viviendo. Como si cada dolor del personaje también fuera suyo. Como si cada silencio fuera una confesión íntima. Sus ojos hablaban más que cualquier diálogo. Su cuerpo, su forma de caminar, su manera de respirar en escena. Todo contribuía a generar una experiencia emocional profunda, genuina. Y por eso, aunque haya pasado tanto tiempo, aunque su ausencia se alargue, todavía se le recuerda con cariño, con nostalgia. Y con admiración. En América Latina, especialmente, su impacto fue inmenso. Países como México, Argentina, Colombia, Chile y Brasil acogieron sus novelas con un amor incomparable. Y hasta hoy, canales de televisión y plataformas digitales siguen retransmitiendo sus trabajos. Jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando se emitieron por primera vez, hoy lloran y se emocionan con los mismos capítulos. Sintiendo una conexión que atraviesa generaciones. Franz tocó algo profundo en las personas. Algo que va más allá de la fama, más allá del éxito fugaz. Tocó esa parte sensible del alma humana donde se esconden nuestros dolores más secretos, nuestros miedos más íntimos. Sus personajes tenían heridas, contradicciones, cicatrices, y eso los hacía reales. Humanos. Cercanos. Y tal vez eso sea lo más doloroso ahora. Saber que un alma tan sensible, tan capaz de expresar lo invisible, haya elegido el silencio. Pero ese silencio no borró lo que construyó. No se olvida a quien supo conmover desde la verdad. Los fans, repartidos por todo el mundo, mantienen viva la llama de su recuerdo. En páginas de redes sociales, foros y videos de YouTube, siguen compartiendo escenas antiguas, entrevistas, momentos detrás de cámaras. Cada gesto, cada palabra que alguna vez pronunció Franz se transforma en símbolo. En recuerdo. En homenaje. Algunos escriben mensajes llenos de esperanza, como si él aún estuviera cerca, esperando el momento justo para regresar. Otros, más realistas, simplemente agradecen. Agradecen por lo que ya dio. Por todo lo que compartió, sin saber cuánto se estaba entregando. Porque Franz no actuaba para impresionar. Actuaba para sentir. Para transformar el caos interior en belleza. Para hacer del escenario un refugio, una confesión, un puente entre él y el mundo. Y eso no se olvida. No se borra. Permanece. Se vuelve eterno. Quizás nunca regrese. Quizás el arte, para él, haya sido un capítulo cerrado. Pero su legado sigue ahí, impreso en las emociones que despertó, en las lágrimas que provocó, en la verdad con la que vivió cada personaje. En el fondo, Franz Selig se convirtió en algo más que un actor. Se volvió símbolo de una generación de artistas que resisten al brillo vacío de la fama. Un recordatorio de que el verdadero talento no grita, susurra. Y que, incluso en el silencio, puede hacer eco. Y así, mientras las repeticiones continúan. Mientras los fans reviven sus escenas, mientras los ojos de Franz siguen mirando a la cámara desde algún lugar del tiempo. Entendemos, nunca se fue del todo. Se quedó donde importa. En el corazón de quien aún siente. Y así, llegamos a la triste noticia. No es el tipo de tragedia que viene acompañada de titulares. No hubo escándalo, ni gran alarde. No se trata de una despedida explícita. Es algo mucho más sutil. Más profundo. Más doloroso. Una especie de luto que no se anuncia, pero se siente. Porque la verdadera pérdida, a veces, no está en la muerte, sino en la ausencia. En la ausencia de una mirada que decía tanto. En la ausencia de un alma que se entregaba al arte con tanta intensidad. En la ausencia de alguien que,
sin necesidad de hablar en voz alta, tocaba el corazón de miles. Frat Selig eligió el silencio. Y en esa elección, involuntariamente, dejó atrás un público sediento de más. Más historias. Más interpretaciones. Más de esos momentos que nos hacían olvidar el mundo por unos instantes. No fue un abandono. Pero tampoco fue una despedida. Fue simplemente un desvanecerse discreto, como quien no quiere molestar, como quien se retira suavemente. Muchos aún se preguntan qué pasó. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Piensa en regresar? Pero la verdad es que nadie sabe con certeza. Sus perfiles públicos permanecen inactivos. Los proyectos que alguna vez iluminaron su carrera quedaron atrás, sin reemplazos. Y es en este silencio donde se creó un vacío. No solo para sus fans, sino también para el arte que él ayudaba a construir. Porque Frat no era solo un actor. Era un alma sensible, un narrador de historias que hacía de cada personaje una confesión. El mundo lo perdió como artista. No porque él se haya ido, sino porque eligió callar. Y para quienes amaban su arte, esa es una pérdida difícil de aceptar. Porque no hay despedida, no hay explicación. Solo un vacío. Un espacio que nadie parece llenar de la misma manera. Pero, incluso en medio de este dolor silencioso, hay algo que permanece. Algo que resiste al tiempo, a la ausencia, al olvido. Su obra. Su entrega. Su legado. Los episodios de Fatmagul, sus películas, sus entrevistas, todo eso sigue vivo. Todo eso sigue emocionando. Todo eso sigue conectando. Porque Frat no era solo un actor. Era un puente. Entre mundos, entre culturas, entre sentimientos. Era la prueba de que el arte verdadero toca lo más profundo de nosotros. Y tal vez, en el fondo, esa sea la lección que dejó. A veces, el mayor acto de valentía no está en continuar, sino en parar. En reconocer que el alma necesita respirar. Que el silencio puede ser sanador. Que la ausencia también comunica. Tal vez algún día regrese. Tal vez este silencio sea solo una pausa. Un descanso necesario. Y, si ese día llega, el mundo lo recibirá con los brazos abiertos. Con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de nostalgia. Pero si ese día no llega. Si él elige permanecer donde está, lejos de los focos y cerca de sí mismo. Que así sea. Porque nadie merece más paz que aquellos que, por tanto tiempo, llevaron el peso de emocionar al mundo. La triste noticia no es una tragedia. Es el final de un ciclo. Un ciclo marcado por intensidad, entrega, dolor y belleza. Un ciclo que, aunque cerrado, seguirá resonando en las memorias, en las pantallas y en los corazones de todos los que algún día se permitieron sentir junto a él. Donde quiera que esté, Frat Selig. Que hayas encontrado lo que siempre buscaste. No el aplauso. No la fama. Sino la paz interior. La trayectoria de Frat Selig no puede entenderse sin volver al principio. Sin sumergirse en esos recuerdos silenciosos que él nunca expuso del todo. Crecer entre fronteras, geográficas, lingüísticas, emocionales, deja cicatrices que el tiempo no borra. Cicatrices que no se ven, pero que lo moldean todo. Nacido en suelo alemán, criado en las periferias de París, hijo de padres turcos con el corazón partido por la distancia de su tierra natal. Frat nunca conoció un hogar fijo. Desde pequeño aprendió a adaptarse, a traducirse para cada entorno. En la escuela, era el extranjero. En casa, el hijo dividido entre dos mundos. Y más tarde, en los escenarios, el hombre que debía ser de todo. Menos él mismo. Esa dualidad, esa reinvención constante, terminó por volverse parte de su esencia. Pero cada identidad que asumía también traía consigo una carga. En Francia, era el turco del suburbio, con todo el estigma que eso implica. En Turquía, era el europeo lejano, el que no entendía bien los códigos de la cultura local. En ninguno de los dos lugares encontraba refugio completo. En ninguno, pertenencia verdadera. ¿Y lo más cruel de todo? El silencio.
Ese silencio que se espera de quien no debe quejarse. El silencio impuesto a quien debe agradecer por estar donde está. El silencio de quien siente que si habla demasiado, lo pierde todo. Y Frat calló. Durante años. Guardó todo. Demasiado. No cuesta imaginar que fueron esas heridas no dichas las que le dieron tanta profundidad a sus personajes. Ese Mustafa de Fatmagul, consumido por un amor enfermizo y la desesperación, era casi el reflejo de un alma al borde del colapso. Esas miradas cargadas de dolor, esas pausas, esos gestos contenidos. Todo parecía más real que actuación. Y quizás lo era. Pero existe un límite entre convertir el dolor en arte y ser consumido por él. Cada vez que interpretaba una nueva historia, Frat parecía hundirse un poco más. No por falta de talento, sino por exceso de sentimiento. Porque sentir demasiado también es una maldición. Los grandes artistas, muchas veces, son también los más frágiles. Son ellos quienes viven con la piel expuesta, quienes absorben el mundo como una esponja, quienes se entregan por completo. Hasta no quedarles nada. Con el tiempo, el peso de esas marcas invisibles se volvió insoportable. La expectativa constante, la presión silenciosa, el esfuerzo por mantener una imagen. Todo eso se sumó a las viejas heridas no sanadas. Y él se cansó. Se cansó de actuar, de justificar, de explicar. Se cansó de pelear batallas internas mientras sonreía ante las cámaras. Y fue así, en silencio, que Frat se fue retirando. No como quien huye, sino como quien necesita respirar. Como quien elige sobrevivir. Como quien entiende que el mundo puede aplaudir su dolor, pero nunca va a cargarlo por él. Hoy, lo que queda es la ausencia. Y paradójicamente, esa ausencia habla mucho. Habla de la soledad de quien nunca tuvo un lugar que llamara suyo. Habla del silencio de quien ya gritó demasiado por dentro. Habla de esas marcas que nadie vio, pero que dejaron un rastro profundo en su alma. Tal vez Frat Selig no vuelva nunca a los reflectores. Tal vez haya decidido cuidar esas heridas lejos del ojo público. Y si es así, que así sea. Porque hay dolores que solo el tiempo y el silencio pueden curar. Y porque, incluso ausente, él ya dijo todo lo que tenía que decir, con su mirada, con su entrega, con su verdad. El tiempo sigue su curso. Las estaciones cambian, los rostros en la pantalla se renuevan, los nombres que antes resonaban por todas partes se van apagando poco a poco. Pero con Frat Selig ocurrió algo distinto. Incluso después de su retiro silencioso, nunca dejó de ser recordado. Nunca dejó de ser sentido. Las telenovelas en las que participó continúan siendo retransmitidas en varios países, especialmente en América Latina, donde su trabajo conquistó a una legión de admiradores. Niños que vieron Fatmagul junto a sus padres hoy ya son adultos, y aún se emocionan con las mismas escenas. Y al ver esa mirada de Mustafa, ese sufrimiento contenido, esa explosión emocional de un hombre en conflicto consigo mismo. Se preguntan, ¿dónde está ahora? ¿Por qué se fue? ¿Por qué el mundo perdió a un talento tan único? Y es entonces cuando nace la nostalgia. Pero no es una nostalgia cualquiera, no es solo la falta de alguien. Es la nostalgia de una presencia artística, de una sensibilidad rara, de una intensidad que llegaba al fondo del alma. Frat no era un actor como los demás. Era de aquellos que no interpretan, viven al personaje, sienten su dolor, se sumergen en su angustia. Y por eso, incluso ausente, su presencia sigue resonando. En redes sociales, en foros, en los comentarios de videos antiguos en YouTube, siempre hay alguien que escribe: Frat, te extrañamos. Vuelve, Mustafa nunca fue el mismo sin ti. Marcaste mi adolescencia, nunca te olvidé. Tu arte fue parte de mi vida, aunque tú nunca lo supiste. Son mensajes de admiradores, amigos invisibles que nunca lo conocieron en persona, pero que sintieron su dolor, se conectaron con su entrega, y ahora sufren con su ausencia. Porque el arte verdadero no termina cuando el artista calla. Sigue viva. Viva en cada recuerdo, en cada suspiro, en cada lágrima derramada frente a la pantalla. Esa nostalgia también lleva una esperanza silenciosa. La esperanza de que algún día regrese,
aunque sea por un instante. Que reaparezca, aunque brevemente, para recordarle al mundo que todavía está allí. Que aún siente, que aún lleva el arte dentro de sí. Pero si ese regreso nunca ocurre, aún así será recordado. Porque la nostalgia por Frat Selig es más que una pena, es una forma de amor. Un amor respetuoso, que no exige, no presiona, solo espera. Que comprende que hay dolores que no necesitan escenario. Que hay silencios que dicen más que cualquier monólogo. Cada escena antigua ahora es vista como un homenaje. Cada retransmisión es un reencuentro. Y aunque el tiempo insiste en seguir su camino, esa nostalgia permanece allí, firme, discreta, fiel. Como un hilo invisible que une al artista con su público, incluso si él ya no escucha los aplausos. Porque Frat nunca fue olvidado. Y nunca lo será. Su nombre, su arte, su verdad, todo eso vive, late, resiste. En los ojos de quienes lo vieron actuar, en los recuerdos de quienes se emocionaron con él, y en el corazón de todos los que entienden que la ausencia, cuando viene de un artista verdadero, también es un acto de resistencia. A pesar de todo. A pesar de la ausencia, de la distancia, del silencio que se ha prolongado durante años. Hay quienes todavía creen. No creen en un regreso triunfal, ni en un gran giro digno de una telenovela, sino en algo más sutil, la posibilidad de un renacer. Porque quienes siguieron la trayectoria de Frat Selig saben que él nunca hizo ruido para llamar la atención. Sus decisiones siempre fueron silenciosas, discretas, íntimas. Nunca buscó los reflectores, jamás vivió de escándalos. Lo único que él quería era conectar con algo más profundo. Contar historias que tocaran el alma. Y tal vez este silencio actual sea exactamente eso, una pausa para respirar. Un tiempo para reorganizar sus emociones, sanar heridas antiguas, reencontrar su propia esencia. Nadie lo sabe con certeza. Pero para quienes aman su arte, la esperanza sigue viva. Puede que Frat esté en algún lugar, lejos de las cámaras, escribiendo un guión, imaginando nuevos personajes, observando el mundo con la misma mirada sensible de siempre, pero sin la necesidad de ser visto. Tal vez esté explorando nuevos caminos, dirigiendo, enseñando, creando de otras maneras. Porque el verdadero artista no se limita a actuar, transforma todo en arte, incluso el silencio. Y por eso, aunque esté ausente, aunque esté callado, Frat Selig sigue presente. En cada recuerdo de quienes lo vieron actuar. En cada lágrima que cayó mientras él lloraba en escena. En cada respiración contenida al escuchar su voz, cargada de emoción. El arte no desaparece. Puede esconderse por un tiempo, como un río que corre bajo la tierra. Pero un día, encuentra un nuevo camino para emerger. Y cuando lo hace, resurge con más fuerza, más madurez, más verdad. Mientras tanto, a nosotros nos toca esperar. No con ansiedad, ni con exigencia, sino con respeto. Con el mismo respeto que él siempre mostró por su oficio. Con gratitud por todo lo que ya entregó, los personajes intensos, las escenas que marcaron generaciones, la mirada que decía todo sin pronunciar una sola palabra. Porque no cualquier artista logra conmover multitudes desde el silencio. Frat lo lograba. Hablaba con el cuerpo, con el alma, con los ojos. Y quizás, ahora, esté hablando de otra forma. Tal vez, en el fondo, su silencio sea un nuevo tipo de arte, un arte que aún no sabemos interpretar. Y aunque nunca regrese a los estudios, aunque decida seguir un camino distinto, su historia seguirá contándose. Su imagen seguirá siendo recordada. Y su nombre, susurrado con cariño por quienes lo admiran de verdad. Frat Selig, donde sea que estés. Que sepas que seguimos siendo tus espectadores. Seguimos esperando tu próxima escena. Sea en un escenario, en una pantalla, o simplemente en el recuerdo de todo lo que nos hiciste sentir. La esperanza sigue viva. Porque artistas como tú nunca se apagan. La mayor tristeza no siempre es la de perder a alguien, sino la de verlo partir sin decir adiós. Frat Selig no se despidió, solo se calló. Y en ese silencio, dejó un espacio que nunca será llenado por otro. Pero tal vez, por eso mismo, su ausencia duele tanto. Porque fue discreta,
serena y profundamente verdadera. No hubo drama. No hubo explicaciones. Solo hubo un artista cansado, que eligió la paz del anonimato en lugar de la constante presión de los reflectores. Y aún así, permanece. Permanece en cada recuerdo, en cada escena que aún emociona, en cada corazón que late más fuerte al escuchar su nombre. Si esta historia te tocó, comparte. Habla de él. Revive sus interpretaciones. Vuelve a vivir sus emociones. Porque mientras sigamos hablando de Frat Selig, él nunca se habrá ido realmente. Frat Selig. Un hombre que hizo del silencio su última actuación. Y que, aunque callado, sigue diciendo todo.